Bueno, ahí le estoy compartiendo el trabajo 3. Este, el de la ecuación química. Sí, Bueno, vieron que ahí tienen, eh, ustedes tienen 5 elementos, pero tienen 6 coeficientes que balancear. Es una ecuación química. Ustedes saben que en este caso, bueno, a ver, esperen que están entrando. Buenas, buenas. Y en este caso le va a quedar más incógnitas que ecuaciones. ¿Eso qué significa? Que el sistema está eh, es compatible, pero es indeterminado. No tiene una sola solución, tiene infinitas soluciones. En los casos anteriores, este sistemita que hicimos en clase era un sistema cuadrado, tengo la misma cantidad de ecuaciones que incógnitas. Y en este caso, habíamos determinado que el determinante de la matriz coeficiente era distinto de cero, entonces era un sistema que tenía solución y tenía solución única. Si hicieran el ejercicio 2, van a ver que también es un sistema cuadrado. Fíjense que tienen, ¿no?, 5 componentes, tienen 5 tanques, eso hace que tengan un sistema de 5 por 5. Y en las ecuaciones químicas lo que sucede es que para balancear una reacción química, acá siempre nos va a quedar un sistema compatible indeterminado, o sea, existe más de una solución. ¿Qué sabemos desde el álgebra lineal? Como nosotros tenemos más incógnitas que ecuaciones, eso me está queriendo decir que me van a sobrar incógnitas o que existen algunas incógnitas que yo las puedo considerar como variables y escribir el resto de las incógnitas en función de esa que yo pueda elegir. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, en realidad desde el álgebra ustedes saben que para calcular eso tengo que calcular el rango del sistema. Y en función a la diferencia entre la cantidad de incógnitas menos el rango del sistema, me va a quedar la cantidad de variables que uno puede elegir. En este caso, en las reacciones químicas, lo que va a pasar es que el sistema tiene rango 5, o sea, coincide con la cantidad de ecuaciones que uno tiene. Siempre, ¿está? Entonces acá me va a quedar eh, que yo tengo 6 incógnitas, tengo 5 ecuaciones. Si yo hago la diferencia, quiere decir que me está sobrando una de las incógnitas. Y yo puedo elegir esa incógnita, asignarle un valor convenientemente para encontrar una solución a las demás incógnitas. ¿Se entiende? O sea que ustedes acá, o sea que ustedes acá en esta ecuación, ustedes plantean el balance, le van a quedar 6 incógnitas. Ustedes lo que pueden hacer es elegir una de esas incógnitas. Por eso se les pedía encontrar el conjunto solución del sistema utilizando el método de eliminación gaussiana y el método Gauss-Jordan. O sea, hagan ese trabajo analítico para poder encontrar el conjunto solución. El conjunto solución, ¿por qué es conjunto solución? Es un conjunto solución infinito. Tienen infinitas soluciones. Entonces, en función a ese conjunto solución, ustedes pueden elegir una de estas incógnitas, le asignan un valor, entonces ustedes resuelven para encontrar el resto de las incógnitas, x1. Supongan ustedes, le doy un valor a x6, digo x6 tiene que valer 2, y ahí entonces me va a quedar un sistema, cuando le asigno a x6, le asigno un valor, me va a quedar un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas, que ahí lo puedo resolver
como se les pide acá, bueno, por algún método iterativo. Eso es lo que tenían que hacer. Y eso en realidad va a pasar siempre que ustedes tengan un sistema que está que tiene infinitas soluciones. Buen día, profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Escucho? ¿Cómo sería el punto C ahí? ¿El punto C? Sí, Bueno, una vez que vos encontrás el sistema, vos planteaste las ecuaciones, tenés todas las ecuaciones, son 5 ecuaciones. Entonces vos elegís una de las incógnitas y le asignás que va a ser tu variable, que a esta también le llamamos variable libre. Entonces vos le asignás un valor a esa, a x5, a x6, a la que vos elijas. Entonces ahí te queda un sistema de 5 por 5. Entonces, ¿cómo hago para resolver esto por un método iterativo? Bueno, si resuelvo por Jacobi, ¿se acuerdan que era ecuación a ecuación? Voy despejando una de las incógnitas. Entonces le va a quedar una tablita donde van a tener 5 columnas, cada una corresponde a X1, X2, X3, X4, X5, X6, la última incógnita. Y la única diferencia va a tener que la incógnita que ustedes elijan va a tener siempre el mismo valor, porque ese va a ser fijo. Supongan que elijan X6, como dije hoy, vale 2, entonces en todas las iteraciones X6 va a valer 2, 2, 2, 2, 2. ¿Tá? Y lo que va a ir variando va a ser X1, X2, X3, X4, X5. Si no hacen eso, lo que va a pasar es que si ustedes no eligen esa, no fijan una de las incógnitas para encontrar el resto, lo que va a pasar es que no van a obtener convergencia. ¿Tá? Por cada iteración es como que estoy cambiando cada rato, en cada iteración estoy cambiando de solución. Y yo para obtener convergencia necesito que esté determinado el sistema. Entonces tengo que sí o sí elegir las variables libres. En este caso acuérdense siempre, es la diferencia entre la cantidad de incógnitas y la cantidad de ecuaciones. Y con esto, el cálculo de los errores también. ¿cómo? Con el cálculo de los errores también. Claro, el cálculo de los errores no vas a tener en cuenta X6 porque vos le estás asignando un valor exacto. Ahí está. O sea que solamente van a tener X1, X2, X3, X4, X5, lo que van a tener un error asociado. X6 no va a formar parte de tu formulación. Ah, para cada incógnita, el cálculo de un error. Claro, pero ¿se acuerdan que en la clase habíamos hecho? Cada incógnita tiene su error, pero para tener un solo error elijo el máximo. Si yo elijo el máximo, me asegura de que seguro todas hayan alcanzado el criterio de convergencia. Ok, ¿Está? sí. Y esto siempre, acá, o sea, de acá en adelante, siempre que ustedes tengan un sistema lineal, no siempre van a tener un sistemita cuadrado. Le llamamos sistemita cuadrado o sistemas determinados cuando tengo la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. ¿Está? Si tengo un sistema rectangular, puede pasar que el sistema no tenga solución o puede pasar que sí tenga solución. Y si tiene solución, habría que analizar si es única o infinita. Acuérdense de la teoría de los sistemas de ecuaciones lineales. Ahí está. En el caso en el que estamos, en el balance de una ecuación química, les va a pasar eso, que el sistema va a ser indeterminado. Y eso ya lo sabían desde que siempre para balancear una ecuación química no hay una sola forma. Una vez que ustedes encuentran un valor, yo puedo multiplicar cada uno de estos coeficientes por 2 y va a ser otros valores de las incógnitas que también balancean la ecuación. ¿Bien? ¿Yo?
Sí, profe, gracias. Yo tengo otra consulta. Dime. En el TP, por ejemplo, de raíces, con el tema de la tolerancia, cuando da el Ujú, porcentaje de la tolerancia, por ejemplo, ujú, 0,1%, ¿en ujú. qué columna yo me tengo que fijar para ver cuándo alcancé esa tolerancia? ¿En la de error relativo o la paso En la relativa. a un número? No, en la relativa. En el relativo, tipo, como porcentaje. Sí, sí, sí. Sí, a ver, habíamos acordado de que cuando le decimos tolerancia porcentual, miramos el relativo y si no le ponemos el porcentaje, miramos el absoluto. Esa convención así ustedes seguían. Dale, ¿Está? gracias. Si dice 10 a la menos 4, entonces ustedes miran que el absoluto se mantenga menor a 10 a la menos 4. Si dice 10 a la menos 4%, entonces ahí miran el relativo que sea menor a 10 a la menos 4%. Profe, yo quería consultar. En los Ujú, problemas de estimación, siempre nos ujú. guiamos por fijar cota superior, cota inferior, sacar el valor promedio, o sea, siempre por esa, más o menos, son de ese estilo. Generalmente sí, los problemas propuestos de estimación sí. Son, eh, a ver, eh, todo depende del problema, ¿no es cierto? De los, de los datos que uno pueda, o la información que uno pueda estimar. Eh, Quizás no siempre el promedio sea el más representativo, digamos, en la estimación. Están sacando eso. La idea es que la estimación, no es que buscamos que ustedes, para estimar, siempre estimen con el promedio, ¿se entiende? O sea, la idea es que a partir de un problema, la estimación surja de algún razonamiento deductivo en función al problema que se le presenta. Ahí está. Y lo de las cotas, buscar ese máximo, ese mínimo, tiene que ver con tratar de acotar el error. ¿Se entiende? Porque si yo no tengo, ustedes tienen dos problemas. En los problemas de estimación ustedes siempre tienen dos objetivos, digamos. Primero, estimar el valor real. Ahí está. Y segundo, acotar el error. ¿Por qué? Porque en los problemas de estimación ustedes no conocen el valor real o el valor verdadero, por lo tanto no pueden calcular el error verdadero tampoco. Ahí está. Entonces, como no conozco el valor verdadero, no conozco el error verdadero, entonces yo tengo que estimar el valor verdadero. Y como no puedo estimar tampoco el error verdadero, lo que puedo sí es acotar el error verdadero. Es decir, el error verdadero va a ser como máximo tal valor, ¿está? O como mínimo tal valor. Por eso buscamos esas cotas. ¿Está? Pero la respuesta a esos problemas siempre es, dependiendo la situación, es, eh, antes de llegar a la estimación, es que ustedes puedan identificar los supuestos que están haciendo para hacer esa estimación, eh, las fuentes del error. Cuando digo las fuentes del error es, en función a los supuestos que ustedes hacen, identificar el error que uno comete cuando hace esa suposición y después dar una estimación en función a alguna deducción y poder acotar el error. ¿Está? Generalmente de eso se tratan esos problemas. Son problemas abiertos, ustedes van a poder buscar información. Es una situación, van a poder valerse de relaciones geométricas o alguna relación matemática o alguna relación de la ingeniería, de lo que sea. ¿Está? Pero tengan en cuenta que ahí la idea no es encontrar la respuesta, sino que la idea es dar una buena respuesta. Profe, ¿viste el profe Rosenberg nos dio un Ujú, problema en la clase del lunes, ujú, que era de ese estilo, y nos preguntaba, por ejemplo, cuántas cifras significativas usaste y por qué? ujú, Y en ese caso
había que usar solo 2 cifras significativas porque tenías un teodolito que te medía los ángulos con 2 cifras significativas. Ujú, Y en ese caso, cuando vos haces todos los pasos intermedios, ¿vos ujú. también ocupás 2 cifras significativas o solo en el último valor? Y en realidad los pasos intermedios vos lo podés hacer en la máquina y en realidad la máquina lo está haciendo con la máxima precisión de máquina. Ahora, ¿cómo informás esos valores? Sí, como vos decís, con las 2 cifras significativas. Ah, porque te cambia, ¿Está? yo cambiaba Claro, bastante si haces con 2 cifras significativas en el medio. claro, exactamente. Por eso, o sea, lo mismo nosotros cuando hacemos en la práctica, si bien a nosotros le damos una tolerancia y uno dice, bueno, tengo que informar con 4 cifras significativas. Los cálculos internos que hacen en la tablita, el Excel no lo hace con 4 cifras. Es lo que nosotros visualizamos, son 4 cifras significativas, pero internamente está usando la precisión de máquina. Porque si él hubiese hecho las operaciones con 4 cifras significativas, o sea, redondeando, usando una aritmética finita de 4 cifras decimales, el error sería mucho más grande. ¿Está? Porque tenemos toda la propagación de error de esas operaciones de redondear todo el tiempo a 4 cifras. En cada operación parcial, redondear a 4 decimales. ¿Está? Tiene que ver con cómo informás. ¿Está? Profe, Y y a mí generar... en ese caso me había dado la altura de la montaña, por ejemplo, creo que era 156 metros. Y eso tiene Ujú, 3 cifras significativas. No ujú. pasa nada si informo ¿Y cómo con se informa con 2? connotación científica, ¿puede ser o no? Y sí, exactamente. Sí, de ahí. Entonces, connotación científica Ujú, informaría con las 2 cifras significativas. ujú. Sí, sí. Eso es lo que le iba a decir, que muchas veces también, bueno, no sé, el problema si específicamente le decía que usaba 2 cifras significativas, pero muchas veces también el problema les indica la cantidad de cifras significativas en función a las unidades en que puede medir. Es decir, si uno utiliza una regla que solo mide centímetros y mi problema está en, en milímetros o en metros, es decir, tengo una diferencia de escala, entonces ahí uno puede llegar a tener alguna noción de cuántas cifras significativas usar. Bien, Buen día. buen día, ¿qué tal? Yo tengo una consulta con el ejercicio número 1 del práctico 3. Ujú, En el punto C dice si se cumple la condición de convergencia. Y bueno, ujú, y la matriz de coeficientes no es diagonalmente dominante. ujú. ¿Qué tendría que hacer para el punto D si hay que usar un método iterativo? Resolver el sistema, el método. ¿Y qué pasa? ¿Cómo que hay que hacer? En el CEGO indicas, o sea, la idea era observar nomás si la matriz era diagonalmente dominante o no. Hay matrices que lo son así como la presentamos o a través de algún movimiento entre filas y columnas podemos llevarla a la matriz diagonalmente dominante. Hay matrices que no. Entonces, ¿qué dificultad tenemos en los métodos iterativos? Es que no está garantizada la convergencia. Ahí está. Entonces, que en nuestro caso, la matriz, en ese TP, la matriz no es diagonalmente dominante. ¿Está? Y no lo vamos a conseguir porque lo estuvimos viendo por filas. Entonces, cuando resolvemos por el método de Jacobi, habíamos dicho, bueno, puedo despejar así, tal cual como está presentada el sistema. Uno puede despejar de la primera ecuación la primera incógnita, de la segunda, de la tercera, la cuarta, la cuarta. El problema es que con eso no tengo garantizado la convergencia. No tengo garantizado la convergencia para cualquier valor inicial.
Entonces, ¿qué problema puedo llegar a tener en un sistema de ese tipo si lo tengo que resolver en forma iterativa? Es que voy a probar con un valor inicial, si no obtengo convergencia, cambio el valor inicial, si no obtengo convergencia, cambio, hasta tratar de encontrar a ver algún comportamiento convergente. ¿Y cómo van a ir observando eso? Lo pueden ir viendo mediante el gráfico. La característica usual de los métodos iterativos es que al inicio oscilen mucho los errores y a partir de una cierta iteración se empieza a estabilizar y el problema sea convergente. Tenemos que buscar ese comportamiento en los métodos iterativos. Si no lo logro con algunos valores de inicio, entonces quizás me conviene usar otra estrategia para despejar las incógnitas. Entonces ahí es donde les había comentado de que lo que pueden hacer, o sea, lo que podemos hacer es una pivotación. ¿Qué quiere decir una pivotación? Una pivotación parcial acá sería, de la primera ecuación, elijo despejar la incógnita que tenga el mayor coeficiente en valor absoluto. Entonces, del ejercicio... Acá le comparto. Ahí está. Entonces, del ejercicio 1, está, miro cuál es el mayor coeficiente entre los 4 y digo, de acá despejo x1. Eso es de la ecuación 1. Ahora, para la ecuación 2, quizás no me conviene despejar x2, porque si comparo los coeficientes, tengo 3.2, pero x1 ya la despejé del anterior, o sea que me queda x3. Entonces, la ecuación 2 me conviene despejar x3. Después, de la tercera ecuación, miro los coeficientes, ya despejé x1, ya despejé x3, me queda comparar x2 y x4. Entonces, entre estas dos de la tercera ecuación me conviene despejar x4. Siempre mirando el coeficiente con mayor valor absoluto. Y después de la última, despejo x2 porque es la última que me quedó para despejar. Está. Entonces, ¿qué logro eso? Que no estoy... con eso uno no logra que la matriz, garantizar la convergencia, pero al menos me aproximo o hago que la matriz de coeficientes sea parecida a una diagonalmente dominante. Porque la matriz diagonalmente dominante lo que te garantiza es que los coeficientes de las incógnitas que vos despejás son los mayores en valor absoluto, mayor a la suma del resto de los coeficientes. ¿Está? Eso no siempre se logra. Entonces uno cambia la estrategia y dice, bueno, despejo de otra forma, vuelvo a mi tablita y ahí empiezo a mirar de nuevo, dándole valores de inicio, probar a ver cuándo tengo convergencia. ¿Está? También podríamos hacer una pivotación total, porque en realidad acá estábamos mirando por ecuación, pero por ahí podríamos mirar todas las ecuaciones. De todas las ecuaciones, tratar de encontrar el mayor coeficiente de todos. Entonces uno dice, de todas estas ecuaciones, me conviene, de todas, el mayor coeficiente tengo acá, x3. Entonces me conviene despejar x3 de esta tercera. Miro después el resto, ¿cuál es el siguiente coeficiente que le sigue? 3.4, pero está en esta ecuación, ya lo usamos. Entonces uno tiene 3.2. Entonces de la 2 despejo x1. Después el resto, y así mirando todas las ecuaciones, comparando los coeficientes, despejo una incógnita de esa forma. ¿Está? Bueno, y la idea para Jacobi y Gauss-Seidel es lo mismo, eso es lo bueno que tiene Jacobi y Gauss-Seidel, es el mismo esquema. Está, para despejar las incógnitas, lo único que cambia entre los dos métodos es cómo se actualizan las soluciones. En Jacobi siempre directamente depende de la solución anterior. Gauss-Seidel va usando las sucesivas aproximaciones que uno va teniendo.
Se actualiza más rápido. Entonces es de esperar que el método de Gauss-Seidel converja más rápido a la solución que el método de Jacobi. ¿Está? Sí, profe. Profe, entonces si despejo la incógnita con el mayor coeficiente, no hace falta pivotar, pero no me garantiza convergencia. En este caso, en nuestro caso, que no es diagonalmente dominante. Ok. ¿Está? No tengo garantizado el cumplimiento del teorema. O sea, es como que tenemos una herramienta teórica, pero que solamente se cumple en algunos casos particulares. Ya van a ver que ahora estamos estudiando sistemas cualesquiera, ¿no? Pero ahora, la semana que viene, van a comenzar a estudiar otro tema, que es EDP, que se utiliza para resolver problemas de transferencia de calor. En ese caso, los sistemas que resultan de plantear esos casos son diagonalmente dominantes. Entonces, como son diagonalmente dominantes, tienen la característica de que uno lo puede resolver de forma iterativa, ¿está? Y tiene garantizado la convergencia desde cualquier valor de inicio. Entonces, eso tiene ciertas ventajas porque hace que, como vamos a trabajar con sistemas muy grandes, podemos llegar a tener un sistemita de 50 por 50, resolver un sistemita de ese tipo, como los que vamos a resolver la semana que viene, como vamos a resolver un problema de ese tipo, van a ver que el problema lo podemos resolver con un método directo. ¿Está? Si bien es o sea, dimensionalmente el sistema es chiquito, también un sistema de 50 por 50 no es grande, ¿está? Pero si usted tiene que resolver, por ejemplo, un problema que tiene 100.000 por 100.000 o más ecuaciones, más incógnitas, 1.000.000 por 1.000.000, no sé, para decir algo mucho más grande, ya los métodos directos, los directos, o sea, de encontrar la matriz inversa o Gauss-Jordan, cualquiera de esos métodos, se vuelve muy ineficiente, consume muchos recursos computacionales. En cambio, los iterativos ahí tienen cierta ventaja porque a través de simple operación aritmética, como hicimos nosotros, suma, resta, división, solo que lo hacemos repetidas veces, es mucho más eficiente encontrar la solución. Entonces, el problema que vamos a ver la semana que viene es, tiene garantizado la solución a través de método iterativo, y eso tiene una ventaja porque puedo resolver problemas o aumentar la precisión, aumentar la dimensión del sistema cuanto yo quiera, y sé que puedo usar el método iterativo para encontrar la solución, desde cualquier valor de inicio. ¿Está? Ahora, no siempre pasa eso es lo que estamos viendo ahora en sistemas lineales. Hay sistemas que no tienen garantizado eso. ¿Está? Y en ese caso, las estrategias son esas: pivotar, tratar de hacer lo más parecido a una matriz diagonalmente dominante, o usar un método directo o algún otro método más eficiente. ¿Está? Y si tengo que resolver el método de Gauss, ¿el pivoteo se hace al principio? ¿Solo al principio? El pivoteo, ustedes tienen dos clases de pivoteo. Estas se hacen por Gauss, por eliminación gaussiana. El pivoteo parcial uno lo realiza en realidad iteración a iteración, porque la idea es, cada iteración es un proceso de eliminación. La idea es llevar el sistema a la forma triangular. Entonces, en cada iteración, cuando ustedes están eliminando una columna de coeficientes, para eliminar la siguiente columna de coeficientes, uno puede volver a pivotar. El pivoteo parcial es que en cada iteración uno elige de cada fila o columna el coeficiente con mayor valor absoluto.
¿Está? Pero eso es de cada fila y en cada iteración. ¿Está? O sea, al inicio uno lo acomoda. Hace una iteración, elimina los coeficientes de una de las incógnitas, volvemos a estar en un sistemita donde tengo que volver a eliminar coeficientes de otra columna, entonces vuelvo a hacer pivoteo parcial, siguiente iteración, lo mismo, y así sucesivamente hasta que quede triangular el sistema. O la otra opción es hacer un pivoteo total. En un pivoteo total lo que hacemos es acomodar el sistema para que el coeficiente que vamos a utilizar para eliminar la columna, los coeficientes de la columna, el coeficiente que va a ser pivot sea el mayor de toda la matriz de coeficientes. Ese sería el pivoteo total. Y eso lo podemos hacer en cada iteración. ¿Qué complejidad tiene esto? Es que si hacemos movimientos de filas y columnas a la vez, eso me puede desordenar un poquito el orden de las incógnitas y tengo que estar atento a eso. Si yo muevo columnas, se van a mover el orden de las incógnitas. ¿Está? ¿Qué me garantiza el pivoteo? El pivoteo en realidad tiene mucha importancia. Quizás no lo van a ver si ustedes lo hacen, si ustedes hacen los cálculos usando la precisión de máquina, o sea, si lo hacen en Excel o en MATLAB o en cualquiera de esos, si lo hacen usando la precisión de máquina, o sea, que tiene una precisión doble, o sea, tiene una gran precisión los cálculos parciales que hacen en la máquina, quizá no se va a ver reflejado ninguna diferencia significativa. ¿Está? Las diferencias se aprecian cuando uno en realidad usa una aritmética finita. Es decir, uno puede resolver. Ahí, si van a los libros, hay algunos ejemplitos donde uno puede tomar un sistema de 2×2, si quieren, o de 3×3, y les dice resolver el sistema, pero siempre todas las operaciones redondeando a 2 cifras decimales. ¿Está? Entonces, cuando me limitan la cantidad de cifras decimales que yo tengo para representar, estoy haciendo un redondeo, eso va a propagar error en cada operación que uno realice. Entonces, uno puede hacer la comparación. Si uno resuelve sin pivotar, va a tener una solución redondeada a 2 cifras decimales. Y si uno hace con pivoteo, parcial o total, van a ver que el error disminuye. Esa es la idea del pivoteo. ¿Está? Disminuye, ¿por qué? Porque tenemos menos pérdida de cifras significativa en las operaciones parciales. Si lo hacemos, quizás nosotros siempre lo que hacemos en clases, hacemos el ejercicio para ver cómo funciona, pero los efectos, digamos, hacer el pivoteo, lo voy a encontrar si uso una aritmética finita. ¿Está? Si yo uso ya la computadora para hacer los cálculos parciales e ir iterando, van a ver que va a ser poco apreciable la diferencia entre los resultados. O casi nada, directamente les va a dar lo mismo. ¿Está? Bueno, y otra consulta más. El método es de orden cuadrático cuando el límite lineal converge a 0 y el cuadrático converge a un número entre 0 y 1, ¿no? Converge un número, cualquiera. Ok, pero le puedo mostrar porque... ¿Sí? ¿Tenés para compartir? Sí, ahí comparto. ¿Se ve? Ahí está. Viendo la pantalla, ahí está. Este es el método de la secante. El término lineal me da así, converge a 0, Bien. y el cuadrático me da así. Bueno, ese teníamos, acuérdense que el método de la secante,
Acá. Espérate. Tatán. A ver. Ahí está. ¿Dejo de compartir? No, déjalo nomás. Ok. Quería encontrar bien el número. Y Eh, el de la bisección me da hacia el lineal. el lineal es convergente, pero, bueno, hay un dato ahí que está medio raro. Lo que pasa es que son todos medio parecidos, Sí. pero en el último hay una diferencia. Pero está bien. Y el cuadrático tiene que disparar. A ver, ahí está. Cuadrático diverso. Bien. Ese es razonable, es un método de orden 1. El de la secante, fíjate que tiene, converge a un valor, converge a 0 en el lineal y el cuadrático no converge. O sea, ¿yo puedo decir que esto converge a 0? Esto no converge a 0, porque el de la bisección, acordate que es un método de orden 1. Ah, o sea, un valor distinto de 0, perdón. Claro, converge a un valor distinto de 0. Ese pico que vos tenés ahí tiene que ver porque fíjate que ya está representando en valores muy similares y la diferencia está fíjate, en 10 a la -6, -7. Ujú. Pero si uno arregla la escala del gráfico ahí, vas a ver que te va a tirar como una recta. Ok. Ahí está. Te tiene que dar como una recta en el de bisección porque justamente los errores tienen ese comportamiento proporcional porque vos vas achicando la mitad, siempre a la mitad del error. Tac, 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 tac. Vas achicando siempre a la mitad los intervalos. Ahora, el de la secante, fíjate lo que te está diciendo es que si uno mira el gráfico dice, si converge a 0 el lineal, el de orden 1, te está diciendo, es más que de orden 1, y el cuadrático no converge, porque fíjate que se te dispara, Sí. directamente ya está fuera de escala ahí, ¿no? Entonces uno dice, es más que lineal, pero menos que cuadrático. Ahí yo estaba buscando el orden de convergencia del método de la secante, es el número áureo. El orden de convergencia es 1,618. O sea, el orden de convergencia está entre 1 y 2. Entonces, este es un ejemplo de un método al que nosotros le llamamos superlineal. Es más que lineal, pero menos que cuadrático. Entonces, si el término cuadrático, no sé si diverge o no converge un número, es súper lineal. Sí, en este caso sí, es superlineal. ¿Por qué? Porque el lineal converge a 0 y el cuadrático diverge. Ok. ¿Está? Si el lineal converge a 0 y el cuadrático converge a un valor distinto de 0, es cuadrático. Ok. Ahí está. Y si el lineal converge a un valor distinto de 0, entonces es lineal. Ok. ¿Está? O sea, uno está en el caso intermedio, en este caso de la secante. Estaba buscando el número, el orden de convergencia es de 1,618. O sea, es de esperar de que si uno hace el cociente y en lugar de un 2 pone como exponente los errores divididos, o sea, los errores absolutos dividido el error absoluto elevado a la 1,68, es de esperar de que ese gráfico sí sea convergente. ¿Está? El tema es que ese es un resultado teórico. Eso estaba buscando. O sea, se demuestra de que la convergencia del método de la secante es de ese orden. Ahora, no siempre tenemos algunos resultados tan precisos. Ok, perfecto. Gracias. Bien.
Acá le iba a mostrar, a ver, ya que están. Acá está el método de la secante. Fíjense que acá tiene convergencia. Está el orden de convergencia, es el número de oro, 1,618. Por eso se llama convergencia superlineal, inferior a la de Newton-Raphson, que sabemos que es el método cuadrático por excelencia. Bueno. ¿Estamos listos para mañana entonces? Profe, yo tengo una consulta más con el Sí. ejercicio 3 del práctico 2, que la verdad me costó entender cómo se tiene que calcular la raíz. El 3 del 2. El 3 del práctico 2. Ojo. A ver. Tatín. Acá. El de una partícula de masa m puede deslizarse. ¿Ese? Sí, eso. Bueno, dice que vos tenés un alambre y vos tenés una partícula que recorre el alambre. A medida que gira ese alambre, la partícula va subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Dice que ese movimiento en unas coordenadas locales, o sea, esta epsilon, no, esta no es epsilon, lo que es eta. Bueno, esta coordenada, o sea, que te indica si es 0 estoy en un extremo, si vale otro valor estoy en el otro extremo. Entonces, esas coordenadas bien están en función del tiempo, está para una velocidad angular del alambre. Quiere decir esto que uno parte de que en el tiempo 0 inicialmente está en la posición 0. Eso quiere decir que estoy en uno de los extremos. A medida que pasa el tiempo, ese extremo, la partícula empieza a recorrer uno de los extremos, empieza a caer hasta que cae, después vuelve a subir y hasta que empieza a caer y así sucesivamente. Es una función periódica que depende del coseno hiperbólico y del coseno común y silvestre. Nos dan la velocidad angular y depende, bueno, de la gravedad y la velocidad angular al cuadrado. Está, listo. Nos dan que usemos que la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado y la velocidad angular es de 3. Demostrar que antes de t igual a 1, la partícula alcanza una única vez la posición eta igual a 4. No tengo la longitud del alambre, pero uno podría preguntarse cuál es la longitud. No podría deducir la longitud de ese alambre. Y para eso, a ver, me voy a mostrar acá. En ese caso, por ejemplo, si yo reemplazo en la ecuación de la E con respecto al tiempo, pongo un 4, después paso el 4 de espejo sería para que quede igualado a 0, y si me da un t mayor a 1, significa que ya estuvo en esa posición, digo menor. Claro. Ahí está. A ver, yo quería compartir. A ver, que no me deja. Pero voy a compartir la. Ahí está, porque si no me deja loco. Bueno, hice por ejemplo 9,8 dividido 2 por 3 al cuadrado, que es W. Y acá dice que es el coseno hiperbólico de 3 por t, o sea, por usar la t, no importa, menos coseno de 3 por t. Esa es nuestra función, ¿no?
2, no, menos. ¿Está? Esta es nuestra función. Sí. Vemos el comportamiento es, comienza en 0. Como una parábola, ¿no? Creo que tenía otra. Hay que ver por qué usa el coseno hiperbólico. Ah, y esto hace que no sea periódica. Pero esta sí, bueno. Nos da entonces, por las dudas le voy a cambiar de nombre, porque acá les gusta tener. Sí, está bien. Profe, ¿no tenés que poner el -4? No, acá estoy graficando la función, me quería ver. Ah, Era periódica. Esta es la que nos da la posición en el alambre. Entonces está en la posición 0, y a medida que pasa el tiempo, aumenta la coordenada, o sea, se dirige al otro extremo. Por eso le preguntaba que a ver si nos da el extremo del alambre, la longitud del alambre, pero no la tiene. Este nomás dice que tomando el alambre coordenado para el movimiento de la partícula, se puede mostrar que si las condiciones iniciales vienen dadas por esa condición, entonces la posición de la partícula sobre el alambre en función del tiempo es fulana. Siendo g la aceleración de la gravedad. Demostrar, próxima. No. Bueno. Entonces, esa es nuestra función. Después dice, demostrar que antes de t igual 1, la partícula alcanza una única vez la posición epsilon igual a 4. Bueno, antes de t igual 1, está. Si ustedes observan acá, si yo busco el punto 1, f de 1, fíjense que ya estoy en la posición acá, 1, para t igual 1, estoy en la posición 6. Como es una función acá creciente, continua, entre 0 y 1, y fíjense que es inyectiva también en este intervalo, pasa una única vez por la posición eta igual a 4. El tema es que tengo que averiguar en qué tiempo llega a esta posición. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo, reemplazando mi función, estoy en la posición 4 acá? Entonces, ahí es como dijo la compañera, entonces tengo que buscar cuándo esta expresión va a ser igual a 4. Y buscar cuándo esta expresión es igual a 4 es preguntarse cuándo esta expresión va a valer 0. O sea, estoy buscando las raíces. Acá creo que sí, vamos a tener que ponerla con X. Tenemos que buscar las raíces de esta ecuación que está acá. De esta función ahora que está acá. Está. Fíjense que acá en el desmo, si uno le pone -4, me dice hay dos raíces, pero a mí me interesa la positiva. ¿Por qué? Porque necesito encontrar cuándo, con un tiempo positivo, cuánto vale esta expresión que está acá. Esta va a ser nuestra raíz, que es el tiempo para el cual eta vale 4. Entonces, esta es la función para la cual yo tengo que buscar la raíz. ¿Se entiende? O sea, esta es mi función, que cuando vale 4, me determina esta otra función, que si la miro ahora cómo funciona acá, la saca todo el resto. Si miro esa -4, fíjense que lo que hace ese -4 es, me desplaza hacia abajo, y ahora estoy buscando esta raíz. Esta es la que tengo que determinar. ¿Para qué me sirve representar? Bueno, si uso un método cerrado,
Ese valor sería el punto B. El punto B sea t asterisco, el tiempo para el cual la partícula alcanza la posición neta igual a 4. Aproximar t mediante el método de la secante usando 10 cifras significativas. ¿Está? Entonces, con el método de la secante, usted lo que tiene que darles 2 puntos de inicio, no necesariamente que encierren a la raíz. ¿Está? Pueden darle el 1, 1.2, o pueden darle el 0,4 y el 1,2, pueden darle el 0,6 y el 1, cualquiera de esos dos, para aproximar la raíz que está aproximadamente en... Eso ¿Y ya cómo lo yo más. demostraría sin el cálculo? ¿Por la gráfica? Sin el cálculo lo puede demostrar, ¿qué cosa? ¿Que pasa una única vez por ahí? Y sí. Bueno, podrías demostrar, por O sea, ejemplo, que pasa que antes tu sería. función... Claro, podrías, desde el punto de vista teórico, podrías demostrar que esta función que está acá, que es la que graficamos, la expresión menos 4, es esta que está acá, es una función continua cuyas imágenes entre 0 y 1 son distintas, por lo tanto, existe algún punto interior para el cual vale 0. Y si vale 0, quiere decir que nuestra función f que teníamos hoy existe algún valor de t para el cual vale eta vale 4. O sea, lo demostraba usando el teorema de Bolzano. ¿Es una función continua? Sí, es continua porque tengo un coseno hiperbólico que es continuo y tengo un coseno que es una función continua, a diferencia de funciones continuas. Por una constante es una función continua. O sea, acá tengo una función continua. Continua entre 0 y 1, que es donde me interesa. Si calculo la imagen en 0, calculo la imagen en 1, esta que estaba acá era, perdón, calculo la imagen en 0, voy a poner así, vamos a llamarle a esta función g de x, esa va a ser nuestra función g de x. Es una función continua, cuya imagen en 0 es menos 4, la imagen en 1 es 2.02. Como tengo distintos signos en los extremos del intervalo 0,1, se verifica el teorema de Bolzano que me dice que G, existe un valor del interior al intervalo 0,1 para el cual G se anula. Y si G se anula, quiere decir que toda esta expresión se anula. Y si toda esta expresión se anula, significa de que esta función que está acá tiene algún valor entre 0 y 1 para el cual su imagen vale 4. Y ahí demostré el punto 1. Claro. Y el B sería el valor de cuando llega a 4. Encontrar ese valor, exactamente. El punto B sería encontrar ese valor usando el método de la secante. Está. Y si no, lo pueden demostrar en forma gráfica. Tengo el gráfico, observo que es una función continua con distintas imágenes. Y lo que estoy buscando es justamente, existe un único valor del dominio para el cual se anula esta función. O demuestran con esta función o con esta. Bueno, otra pregunta es, cuando nos dan una tolerancia especificada, digamos, de 0,1%, la tolerancia que tengo que usar en el programa sería dividiendo por 100. ¿A qué te referís? ¿A cómo cargas? Claro, ¿cómo cargo? Si le No, cargo en porque si te porcentaje, dan no, pero si te dan en porcentaje, vos lo que haces es mirás la tolerancia, el error en la columna del error relativo porcentual, que ahí no está en porcentaje. O sea, la idea es para no, en Excel, lo que pasa es que si ustedes en Excel le ponen un porcentaje, lo que va a hacer, le va a multiplicar por 100. No pongan en porcentaje. bueno, yo estoy haciendo por MATLAB igual los ejercicios. Ah, bueno, ahí está. Sí, O sea, vos vas a hacer en MATLAB. claro. Y bueno, ahí vas a tener que ver tu script cómo está programado. Si tu script
te tira una tolerancia, hay que ver como tu dato de entrada, qué significa esa tolerancia, porque puede ser que sea una tolerancia del error absoluto o del error relativo. Y en ese caso hay que ver qué script estás usando. Y si es un error absoluto y nosotros te damos una tolerancia en porcentaje, ahí sí lo tenés que escribir como absoluto. O sea, lo tenés que escribir no en porcentaje. Pero todo depende del script que vos estés usando. Y son los que están subidas en el aula virtual. ¿No? Por eso, cada uno tenía su detalle. Para usar los distintos métodos que están ahí en los scripts de MATLAB, tenés que conocer bien cómo se plantean los errores en esos scripts. Ok. Ahí está, ¿no? Porque no va a ser lo mismo ingresar un error, ponerle que te diga de 10 a la menos 4%, que ingresar eso en tanto por uno. Ahí está. Por eso hay que ver el script, si es en porcentaje o en tanto por uno. Ok. En Excel eso lo simplificamos diciendo, bueno, si no tiene porcentaje, miro la columna del valor absoluto. Si tiene porcentaje, miro la columna del error relativo porcentual. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una consulta de práctico 1, Mm. que fue el práctico que yo falté. El número de condición, ¿cómo se calcula para el primero? Porque no, ahí no tengo una Tenés que matriz. calcular el número de condiciones de las funciones. Claro, ¿Está? Bueno, el número de condición de una función, para eso lo que tenés que hacer es calcular la derivada de la función. Específicamente creo que teníamos en una donde expansión de serie Maclaurin dice. calculo el número, ahí está. Tengo la función e a la x. Sí, Habíamos aproximado la función e a la x. Entonces el número de condición, ustedes vieron en la clase de teoría también está, es una formulita para una función. O sea, tenés dos formas de calcular el número de condición. Por definición, el número de condición es el cociente entre el error relativo de la función respecto al error relativo de la variable. Vos si querés podés calcular el error relativo de la función por un lado, el error relativo de la variable por otro, hacer el cociente y ese es el número de condición. Ese es lo que nosotros llamamos el método directo. O lo podés hacer indirectamente usando la derivada. Entonces ahí aparece una formulita que dice que es la variable, o sea, el valor de la variable en donde estoy parado, por la derivada de la función dividido la función. ahí va. ¿Tá? Cualquiera de los dos cálculos te arroja el número de condición. O sea que en ese caso, lo particular que tiene la función exponencial es que sería, si uno quiere el número de condición ahí, es x por la derivada de e a la x, que es e a la x, entonces te queda x por e a la x dividido la propia función, que es e a la x. Entonces te queda x por e a la x dividido e a la x. Se simplifica e a la x, te queda solita la x. Claro. Entonces eso te dice que mientras vos te mantengas cerca del 1, tu función está bien condicionada, ¿está? No propaga mucho error. Ahora cuando me alejo del 1, ¿está? Sí, ahí estaría mal condicionado. Empieza exactamente a estar mal condicionada porque las imágenes son cada vez más grandes y por lo tanto los errores, la propagación del error es cada vez mayor. ¿Está? Sí, Pero cada función tiene su comportamiento. Sí. para el punto 2,
ese no me salió la tablita porque el error aumenta y ahí no sé cómo hacer. ¿En cuál? En el ejercicio 2 del primero. ¿El coseno? Sí, Y ahí, ¿cuál? Evaluar la función. la hice de la misma forma que el ejercicio 1. Ajá, determine la. Y a ver, ¿vos podés compartir la tablita? ¿No? Sí. A ver. A ver. Uepa. Pero estoy viendo que no. A ver. Qué raro están tus signos. A ver. Sí, Porque tiene no. que ir alterando. Es X a la N sobre eso. Claro, pero fíjate en acá cambia en la serie, porque el coseno de X se aproxima como 1 menos X cuadrado sobre 2 factorial más X a la cuarta sobre 4 factorial menos X a la sexta sobre 6 factorial. Va cambiando. Entonces, Ah, claro. está, en función al valor de n, vayan intercalando los exponentes. ¿Y cómo tengo que cambiar entonces? Bueno, ahí lo que te conviene es eh, fíjate que tus exponentes son todos pares, Sí. comenzando desde 0, 2, 4, 6, son todos pares. Entonces, ¿cómo puedes relacionar con la columna de iteraciones que vos tenés ahí? Entonces, para el primero, posicionate en el primer término. El de al lado. Ese es el primer término. Viste que hiciste, es el B14, B14, que es el valor de X, elevado a la B22. Y no es cierto que... Bueno, ahí vamos, y dividido el factorial de B14. Eso está mal, porque ahí sería el factorial de N, no de B14. Entonces vamos a Las corregir. iteraciones. Claro. Vamos a corregir. Bueno, ponerle primero ese. Está. Y ese queda variable, no va a ser fijo. Ahí. Y ese es variable también. El que va a quedar fijo es el valor de X. Sí. Ahora, ¿cómo hago para que empiece a iterar? Porque fíjate que tus exponentes después no es 0, sino que ya es 2, después 4, después 6, después 7. Entonces, como son todos múltiplos, posicionate en el primero. Fíjate que los exponentes son todos múltiplos de 2, entonces en realidad ahí sería B14 elevado a, no a la cantidad de iteraciones, sino que a, ¿cómo se obtienen los múltiplos de 2? ¿Cómo puedo obtener No. múltiplos de 2 a partir de la columna de iteraciones? ¿Cómo se pueden hacer? No sé. 2 Teniendo, por 0, 0, 2 por 1, 2, 2 por claro, 1, 2 por múltiplo de 0. 2. Y Sí. sí, ¿cómo puedo hacer eso ahí? ¿Y lo multiplico por 2? Claro, lo pongo entre paréntesis y le pongo por 2. Que el exponente sea 2 por el número de las iteraciones. Entonces me va a dar los exponentes Acá. 2 por, y eso entre paréntesis, porque va a ser todo el exponente. Entonces fíjate que cuando es iteraciones 0, va a ser 2. Claro. 2 2 por 0, 0. 2 por Cuando 1. iteraciones vale 1, va a ser 2 por 1, 1. ¿Entiendes? Sí, sí. ¿Y acá? 2 por 1, 1. 2 por 2 1, por 2. 1, 2. 2, sí. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Y así sucesivamente. ¿Está?
Bien. Ese en cuanto a los exponentes. Fíjate ahora. Y ahora me falta el signo. Vamos a mirar el denominador. Fíjate cómo era el denominador. Subí. Ahí vos tenías tu machetito. Arriba. El denominador. Viste que dice factorial de 2, factorial de 4, factorial de 6. El mismo valor que el exponente. Entonces tiene que ser 2 por b factorial de 2 por b22. Ahí. Exactamente. Bien, ahí ya logramos dar una parte. Ahora falta el signo, ¿no? Uy, Bien. ¿cómo cambió? Eso. Ahora falta el signo. Falta el Tengo signo, que claro. alterar el signo. ¿Cómo hago para que cuando es... Fíjate, anda para arriba, ahí. Subí de nuevo tu serie. Fíjate que el primero me tiene que dar positivo, el segundo negativo, el tercero positivo, el cuarto y así. Entonces, para alterar los signos, lo que podés hacer es eso que vos tenés ahí, esa ecuación, multiplicarla por una potencia de -1. Porque -1 si va a un exponente par, da positivo. Y si -1 lo elevo a un exponente impar, da negativo. Entonces lo multiplico. Elevado al número de iteraciones. Claro, por Por. -1 elevado al número de iteraciones, como dijiste. Exactamente. Ponele entre paréntesis la base. El -1. Claro. Nos vemos, Martín. Chau, chau. Por si las moscas. Y borrar el último paréntesis, no hace falta. Ahí está. Extendelo. Perfecto. Claro. Ahora miremos cómo está calculado el polinomio. Ujú. ¿Cómo hiciste? El primero es el primero, está. El segundo. Ahí va a ser la suma directamente porque ya los signos ya están. Claro. Listo. Y ahí extendés ese segundo, extendés. ¿No? De lujo. ¿Cambió algo o no? Sí. ¿Con cuántas cifras significativas era? 6. 6. Pero ahí está mirando el error, ¿no? Tenés que mirar Sí. la solución que tiene que tener 6. Todo. Puedo ponerle todo directamente. Exactamente. Bien. Prácticamente ya ni cambia después. Claro. ¿Podría informar a esta fila? Exactamente, ya la sexta ya no tiene ¿La sentido. quinta o la sexta? Claro, esta no tiene La sentido. sexta ya no tiene sentido porque está por debajo de la tolerancia, seguro. Ahí va. Bien. Y bueno, y el número de condición calculo como en el ejercicio, como el El anterior. 1. Ok. Tenés Y la bueno, variable por la derivada. claro. Y el ejercicio 3, ese no puedo calcular. Ese no lo planteé todavía. Bueno. Ese es simple también. Guíate por... Es parecido a lo anterior. Acá ya tenés las series. Tenés que generarlas nomás según los valores que están ahí. La única diferencia que tiene acá es que vos querés usar para aproximar pi. Y estas dos series convergen a distintos valores, no a pi específicamente. La primera converge a pi a la cuarta sobre 90 y la segunda converge a pi sobre 2. Entonces, como a vos te interesa pi, lo que vos haces es al valor al cual converge la serie, es pi a la cuarta sobre 90. Entonces vos de esa expresión despejás pi. O sea, al valor al que converge la serie le multiplicás por 90 y le sacás la raíz cuarta. Ese resultado tiene que ser convergente a pi. Y en el de abajo, en las de Wallis,
como la serie converge a pi sobre 2, si vos despejas pi, te queda que si al valor de la serie de Wallis lo multiplicas por 2, tiene que ser convergente a pi. Ok. Pensalo un Bueno. poquito a cómo, a dónde tengo que... O sea, vas a tener que hacer una columnita más, aparte de la serie que te dan, la columnita de al lado va a tener que ser con estas modificaciones. A la primera le multiplico por 90 y le saco la raíz cuarta, le vas a agregar una columnita más. Y a la de Wallis vas a hacer una columnita más multiplicando el doble de la serie de Wallis. ¿Se entiende? Y esas columnitas son las que tienen que ser convergentes a pi. Ok. Bueno, lo voy a hacer esta tarde. Dale. Profe, te consulto, viste que en los de sistemas lineales vos tenés que plantear, en algunos casos, tu sistema lineal. Si nosotros mañana tenemos dudas acerca de ese planteo, si planteamos bien o no, ¿podemos preguntar? Sí, ¿cómo no? Porque me da miedo por ahí plantear mal o no, que no se me ocurra, no sé. ¿Ya tiene el parcial, profe? No, todavía. Tengo que sentarme a malditear un rato. Bueno, ¿estamos? Bueno, profe, nos vemos mañana. Gracias. Listo, nos Profe, vemos mañana. Sí. Le consulto, cualquier cosita se le puede hablar por Telegram si hay alguna otra consulta. Dale. Si es a la tarde, antes de las 6. Ok. No, quizás a la noche lo voy a poder responder recién. Después de las 6, perdón. Ah, bueno, no hay problema. ¿Está? Dale. Dale, gracias. Ya nos vemos. Chao, chao.